Hola amigos y bienvenidos a Necesitas Saberlo. El próximo 2 de abril se produce una conjunción planetaria entre Marte y Saturno, muy temida por la astrología clásica. ¿A quién le puede afectar y de qué manera? ¿Qué papel juegan aquí conceptos como el inconsciente colectivo, el Akasha o los arquetipos de los que tanto habló Jung? Y sobre todo, cómo hacer para que esos posibles efectos negativos se conviertan en positivos. Vamos a intentar responder a esta y otras preguntas en el desarrollo del vídeo. Bienvenidos. En el vídeo anterior hablábamos de cómo nuestro destino se rige por ciertos programas inconscientes que hemos heredado incluso ya desde el vientre de nuestra madre e incluso en otras vidas, y de otros programas que también arrastramos y que recibimos por herencia del inconsciente familiar. Hoy hablaremos del inconsciente colectivo, para completar ese vídeo anterior y para ir viendo cómo podemos aprender a liberarnos de esos pesos negativos. Pero empecemos por el principio. El próximo día 2 de abril, quizás lo habéis escuchado, se producirá un evento planetario peculiar, pero no tanto, que se dará entre los dos planetas oscuros. Marte, que es el planeta símbolo de la guerra, del enfrentamiento, y Saturno, que es el planeta símbolo de la muerte. Digo que quizás lo habéis escuchado porque me ha sorprendido cómo en los informativos, en las noticias de los medios de comunicación masivos, hablen de este suceso. Y claro, hablan de él como si fuera algo horrible y catastrófico y como siempre agitando el miedo. Siempre se alerta y se crea miedo a la mínima ocasión. Y ahí entra en juego ya el inconsciente colectivo. Porque solo nos realzan las noticias negativas, o aunque no sean negativas, nos las venden como tal. El miedo, el enfrentamiento, los asesinatos, hace que la masa crítica, la mayoría de las personas que habitamos el planeta, vibren en una frecuencia de miedo. Y el miedo es un gran instrumento de control de masas, no lo olvidemos. Esto no es nuevo. Pasa lo mismo ahora que en otras ocasiones cuando se produjo, por ejemplo, el gran eclipse solar americano o la superluna de sangre azul. Enseguida salen los mensajeros del apocalipsis y hacen sonar sus campanillas de horror y de aniquilación. Tranquilidad, sobre todo tranquilidad. Estos sucesos, como el que hoy nos ocupa, son sucesos que están incluidos en grandes ciclos temporales, en grandes movimientos cósmicos que tienen su importancia, claro, pero desde luego no presagian nada malo a nivel global, al menos no tan malo como muchos se apresuran siempre a señalar. Es cierto que astrológicamente es una muy mala combinación, pero ahora iremos desgranando el porqué, a quién le puede afectar más y sobre todo qué hacer para que no nos afecte. Y al contrario, podamos transformar esa energía inicialmente negativa en positiva y esos posibles efectos negativos en positivos. Así es como podemos ir liberándonos de esas cadenas del miedo que nos atenazan y nos hacen vibrar muy bajo, de manera instintiva, desde el cerebro reptiliano, el límbico, como si fuéramos animales que solo buscan sobrevivir. Somos algo más, ¿no? Deberíamos ser mucho más que simplemente animales controlados por el miedo. Esta conjunción exacta de Marte y Saturno se producirá en el grado 8 de la constelación de Capricornio, pero se viene gestando ya desde finales de marzo. Insisto, todo es un ciclo permanente, nada está inmóvil, todo fluye. Los seguidores habituales del canal sabéis que en marzo se abrió un portal de oportunidad, con su inicio, su fecha detonante en el 3 del 3, perdón. Y claro,
ese portal positivo se ha ido cerrando paulatinamente, dando lugar a otra etapa, ahora algo más negativa, que como digo, el día 2 de abril generará esta conjunción planetaria que durará varios días, 11 días más o menos, curiosamente, hasta el día 13 de abril, según las matemáticas sagradas. Y veis de nuevo que el 13 no es un número negativo. En este caso es el final de un ciclo negativo. Y pasa muchas veces. Pero en el inconsciente colectivo ha quedado fijado que el 13 es un número de desgracia. Más que nada, aunque por otros motivos, por esa impregnación cultural judeocristiana de la última cena, de los 12 apóstoles y Jesús, que además puede perfectamente ser interpretada en clave astrológica y de geometría sagrada. Pero eso sería un tema para otro día. En fin, ¿a quién afectará esta conjunción negativa? Pues sobre todo a los signos puros de Capricornio y Aries, los signos regidos por estos planetas, y también a las personas que tengan como ascendente a alguno de estos signos. Estos días se esperan más movidos para estas personas, con más números para que tengan problemas de todo tipo. Problemas legales, enfrentamientos con otras personas, con seres queridos en el ámbito del trabajo, disputas, accidentes. Pero como siempre digo, son predisposiciones. No estamos condenados a sufrir nada de eso. Y de hecho, este es el mensaje principal que hoy de nuevo me gustaría transmitiros. Que en gran parte somos nosotros los que decidimos qué va a ocurrir. Incluso, aunque, como en este caso, haya ciertas tendencias negativas. Pero siempre tenemos la oportunidad de co-crear nuestra realidad. Hay que aprender simplemente a hacerlo. ¿De acuerdo? Antes de que... Luego desarrollaré el tema, como se merece. O sea, no lo voy a dejar ahí. Pero antes, también quiero apuntar qué números, qué personas, según su número de vida, se van a ver más afectadas estos días desde el enfoque de las matemáticas y geometría sagrada. Estos números son sobre todo los números de vida 1, 4, ya sabéis que el 4 este año es delicadito, y 8. Y también, claro, a los números maestros, 11, 22 y 33. Ya hemos explicado muchas veces en vídeos anteriores cómo se calculan estos números, cómo se calcula el número de vida. Así que si alguien aún no lo tiene claro, a esos vídeos anteriores me remito. Un inciso importante. Los números maestros, en este año 2018, van a recibir de lleno todo lo bueno y lo no tan bueno, porque están en resonancia directa con este año maestro 2018. Así que haceros a la idea, como hemos explicado en vídeos anteriores, que es un año intenso de profundos aprendizajes, de transformaciones y de cambios. Y por tanto también, ya sé hay que verlo, de grandes oportunidades. Así es como tenéis que interpretarlo, para lo que vais viviendo pueda ser atesorado y os permita crecer a través de todas estas experiencias. ¿De acuerdo? Sobre todo los números maestros, aunque todos, tenemos la capacidad de transformar lo negativo en positivo, de transmutar esa energía, aunque inicialmente nos llegue en forma de ataques o de predisposiciones negativas, tenemos la capacidad de transformarla en algo positivo. Y esta es la auténtica alquimia. No transformar el plomo en oro, sino transformar las tendencias negativas que rigen nuestro destino en positivas. Transformar la oscuridad en luz. Esta es la auténtica alquimia. Permitidme una pequeña aclaración, o una reflexión, más bien dicho, sobre el inconsciente colectivo, sobre los arquetipos de Jung, y cómo todos estamos conectados a una red de conciencia e información que los antiguos llamaron el Akasha, los registros akáshicos, y más recientemente, investigadores como Rupert Sheldrake llamaron los campos mórficos. Es para entender por qué a un planeta se le atribuye unas características y a otro planeta otras diferentes. Y también para entender cómo funcionan ciertas inercias negativas
¿Y cómo podemos transmutarlas? Que es lo interesante. Mirad, Marte, como os decía, es el planeta de la guerra, del conflicto, del enfrentamiento y de la disputa. Y Saturno es el planeta de la muerte, de la destrucción, de la manipulación, de lo sombrío y de lo escondido, de, de las malas artes que actúan desde la oscuridad, sin ser vistas. Es una mala conjunción, pero hay que entender por qué. Muchos piensan que esto de la astrología, por ejemplo, de lo que hablamos hoy, o de las matemáticas sagradas, o el efecto, ¿no?, que los planetas provocan en las personas, o de esos ciclos cósmicos, que todo esto no tiene sentido. Con todo respeto, y con cariño a los que penséis así, os digo, es que yo era de esos, pero os digo, antes de prejuzgar algo, estudiadlo mínimamente. Intentad salir de vuestra mente cartesiana y supuestamente racional. Y digo esto, lo de racional, porque nunca somos racionales. Todo lo procesamos a través de las emociones. Lo que hacemos es, después de tomar una decisión emocional, justificar racionalmente por qué la hemos tomado. Pero son las emociones las que siempre nos hacen actuar y decidir. Y esto hay que tenerlo presente. Quien no tenga una buena gestión de sus emociones tiene muchos números para equivocarse, para dañarse e incluso para autosabotearse. Y como explicamos en el vídeo anterior, ahí, en esa gestión emocional, entran en juego los programas inconscientes que hemos heredado estando en el vientre de nuestra madre y el peso del propio inconsciente familiar. Y veréis cómo, si profundizáis en este tipo de estudios, veréis cómo este tipo de conocimiento tiene que ver mucho con la psique humana, con el inconsciente, con el 95% de lo que somos, con las fuerzas invisibles que rigen este milagro al que llamamos vida. Muchos dicen, estas cosas son superstición, son habladurías, mitos, leyendas, nada más. Y yo os pregunto, ¿por qué los mitos, por qué las leyendas que acompañan a la humanidad ya desde sus inicios se sostienen? ¿Por qué estos mitos y estas leyendas están enraizadas en el inconsciente colectivo? ¿Por qué en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto cultural, en cualquier momento histórico, los mitos, los símbolos, los grandes arquetipos, como explicó y estudió el gran padre del inconsciente Carl Gustav Jung, se sostienen y se perpetúan? Preguntémonos, por ejemplo, por qué cualquier persona tiene en su interior ese entendimiento innato entre lo que es la luz y la oscuridad, y esa lucha interna entre esas dos polaridades. ¿O por qué grandes mitos como los del diluvio universal, que hoy sabemos que no fue tan mito, sino que sucedió, están ahí presentes? O los grandes mitos, por ejemplo, presentes en casi todas las culturas, de dragones, de reptiles relacionados con las personas, que incluso venían a secuestrar a doncellas, a jóvenes vírgenes, y que demandaban sacrificios. ¿De dónde vienen esas creencias? ¿Por qué la mayoría de la gente tiene miedo a los reptiles? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Lo aceptamos como algo normal, pero ¿por qué sucede esto? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Por qué en muchos textos antiguos se hablan de estas realidades? ¿Son invenciones? ¿Son casualidades? ¿Pensáis que algo así aparece de un día para otro? ¿O es algo que obedece a la tradición oral, a aquello que desde hace milenios, mucho antes incluso de que pudiéramos escribir, las diferentes comunidades humanas que fueron viviendo observaban, y esa información se iba pasando de generación en generación a través de la tradición oral? Esos cuentos, esas fábulas, esas leyendas, esas historias, que incluso están reflejadas prácticamente en los grandes arquetipos en los cuentos infantiles, los grandes arquetipos del inconsciente colectivo. Es decir, estas ideas no se fijan en el inconsciente colectivo al que todos estamos conectados de manera casual o espontánea.
sino que sucede por algo, porque hay una realidad determinada detrás de todo eso, unas experiencias vividas que las personas que habitaron el planeta antes que nosotros vivieron. Esas experiencias, cuanto más impactantes, cuanto más duras, más quedaron grabadas en su inconsciente individual, ¿verdad? Y como cada persona está constantemente enviando y recibiendo información a esa gran red de conciencia, esa información que vivieron, esas experiencias que vivieron otros seres humanos, se instaló en esa red y nos está llegando a día de hoy, porque todos estamos conectados, todo es interdependiente. Aquello que decía el padre de la física cuántica, David Bohm, el orden explícito e implícito de las cosas. Ahora mismo, en este mismo instante, tú estás enviando y recibiendo información a esa red. En modo inconsciente, claro. Insisto, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Y todos formamos parte de él. Pero no solo las experiencias de las personas que ahora vivimos, sino las experiencias de todas las personas que antes lo hicieron. La información, igual que la energía, no desaparece. Se almacena en esa nube colectiva a la que todos estamos conectados. Y también los que vendrán, las futuras generaciones, estarán conectadas a esta nube y serán influenciados por ella. Si observamos cosas como la Gran Pirámide de Giza, la de Keops, o las construcciones de Teotihuacán o Tiahuanaco, o las líneas de Nazca, o los conocimientos del pueblo Dogon en Mali, es igual, hay tantos y tantos ejemplos, pero ahí observamos cómo hace miles de años, no 4.000 o 5.000, sino muchos más, atendiendo a recientes estudios sobre el terreno, se conocían no solo los planetas, sino muchas estrellas que tan solo hace unas pocas décadas hemos podido observar con nuestros avanzados telescopios del siglo XXI, del siglo XX, recientemente. ¿Cómo es que aquellas civilizaciones tenían ese conocimiento hace miles de años? ¿Cómo diseñaban sus construcciones rindiendo culto a los planetas, a las estrellas y a las constelaciones? ¿Tenían GPS? ¿Volaban? Teóricamente no, pero ellos sabían que cuando un planeta determinado se colocaba en tal lugar, en el firmamento, en el cielo, o se cruzaba con otro, etc., algo ocurría en el comportamiento de las personas. Se iniciaban guerras, había muertes, había épocas de sequía, desgracias, bonanzas. Pensad, poneos en situación, por favor, que miles de años atrás todo el mundo estudiaba y observaba el cielo porque era su manera de entender qué ocurría en la Tierra. Igual que arriba es abajo. De ahí viene ese conocimiento. Mitad legado de los dioses que bajaron a darnos conocimiento, mitad observación empírica, diaria, metódica, concienzuda de nuestros antepasados, que junto a nosotros, insisto, forman parte de ese inconsciente colectivo. Y si ese inconsciente colectivo dice que algo malo va a suceder, entre todos estamos creando o favoreciendo que se produzca esa realidad negativa. ¿Por qué permitimos que esos automatismos inconscientes colectivos se perpetúen? Pues sucede porque vivimos en modo pasivo, dejando que las cosas sucedan y aceptándolas sin más. ¿Por qué no nos empoderamos? Sabemos que hay ciertas predisposiciones negativas, por ejemplo, en estos días, y sobre todo para ciertas personas. Está bien, esas influencias existen, vamos a aceptarlo. El peso de ese inconsciente colectivo existe, pero además de saber que esto es así, podemos hacer que sea de otra manera si actuamos. Podemos y debemos ser alquimistas energéticos para transformar la oscuridad en luz. El temor, que tanto se esfuerzan muchos por colocar en nuestro interior y que viviremos en esa frecuencia, podemos transformar el temor en amor y la resignación en esperanza. Eso es un trabajo. Pero recordemos el primer principio hermético. Todo es mente.
Y todas nuestras mentes, nuestros cuerpos energéticos, están conectados y ejercen influencia los unos sobre los otros. Podemos aceptar que las cosas suceden sin más y resignarnos a que nuestro inconsciente individual, familiar o colectivo nos conduzca de manera automática hacia un destino que ya está escrito y diseñado, o podemos activar nuestros centros de poder, conectarnos con nuestra fuente interna, con nuestro ser superior, llámalo como quieras, y actuar. Actuar de manera consciente, escribiendo nuestro propio destino. En el fondo el trabajo siempre es el mismo, es iluminar nuestro inconsciente, sea individual, familiar o colectivo, y convertirnos en seres conscientes, que toman las riendas de sus vidas. Eso es el despertar, eso es la iluminación, eso es lo que los grandes maestros ascendidos siempre nos transmitieron, con un lenguaje casi siempre demasiado críptico y quizás solo para los iniciados. Pero ese es el mensaje en esencia que nos transmitían: empoderaos, iluminaos, vibrad alto. Pero estos maestros sabían que no todo el mundo estaba preparado para empoderarse y para romper sus cadenas. Esto es un proceso. La moral de los esclavos, que decía Nietzsche, aún está muy presente hoy en día en nuestro mundo, en nuestras sociedades. La mayoría no están preparados para responsabilizarse de sus vidas y siguen funcionando pues como ovejitas que siguen a un rebaño, siguiendo a un pastor, llevados por estos automatismos y programas movidos por el miedo y por la inseguridad que les esclavizan y les dirigen. Pero es que ellos se resignan a eso y no buscan soluciones. La idea era hoy mismo compartir una visualización guiada para precisamente ayudarnos a empoderarnos, para protegernos de cualquier daño que provenga de la oscuridad, sea interna o externa, de nuestra propia oscuridad o de la oscuridad que provenga de factores externos. Pero creo que lo mejor será, por razones de tiempo, que hoy me despida ya aquí y compartir ese ejercicio en un vídeo individual mañana o pasado, ¿de acuerdo? Me comprometo. Esa visualización tiene que ver con todo lo que sucede en periodos negativos, como los de estos días, o también, y ese es el objetivo, que se pueda utilizar siempre, en cualquier momento y de manera más amplia, ¿de acuerdo? Para luchar contra nuestra propia oscuridad y los programas que desde esa zona oscura del inconsciente nos mueven, ya sea, insisto, individual, familiar o colectivo, programas heredados, kármicos, etcétera, que es el aspecto que hemos tocado hoy, inconsciente colectivo. Pero aprovecho para remitiros a que veáis el vídeo anterior, antes de realizar la visualización, si no lo habéis visto, para tener la información adecuada y potenciar los efectos de ese ejercicio de visualización activa que compartiré mañana o pasado. ¿De acuerdo? La toma de conciencia es fundamental, fundamental siempre. Aquí os dejo el link de este vídeo preparativo anterior. Tan solo clicad y os llevará a él. ¿De acuerdo? Un abrazo muy fuerte y hasta mañana o pasado. Sed felices.